¿Qué tal? Bienvenidos, buenas noches. ¿Cómo están todos? Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Bienvenidos, gracias por estar conectados. Pues hoy vamos a iniciar con el tema de neoplasias. Vamos a hablar sobre una breve introducción pues de lo que son primero las neoplasias, ¿verdad? Que definir el término. Y vamos a hablar un poquito sobre el proceso de génesis de las neoplasias, todos los mecanismos que están involucrados en la generación de los tumores, como le conocemos normalmente. Y pues bueno, vamos iniciando entonces con el tema. Abriendo un pequeño paréntesis, hoy estamos estrenando un software nuevo para hacer las presentaciones y para hacer el dibujo ahí en la pantalla, que creo que va a funcionarnos mejor, pero bueno, espero que no vaya terminando siendo un desastre esto. Vamos iniciando. Entonces, cuando hablamos de neoplasias, o para entender bien qué es una neoplasia, vamos imaginándonos un caso hipotético, ¿sí? Vamos visualizando un tejido normal, como el que ya conocemos, ¿sí? Con nuestros pequeños amigos aquí, estas células de color amarillo. Entonces, pues estas células vamos a suponer que pertenecen a un tejido que es un tejido lábil o un tejido estable, es decir, que tiene cierta capacidad de estarse replicando de forma constante. Entonces sus células, bueno, pues tienen cierta función determinada, algunas tienen o cumplen su periodo de vida esperado, después mueren por apoptosis, pero son renovadas o son reemplazadas por otras células diferentes, ¿sí? Mediante este proceso de replicación constante que se da en estos tejidos. Entonces vamos a imaginarnos que de repente en alguna de estas células surgen una serie de cambios internos que hacen que esta célula sea diferente, ¿sí? Se parece mucho a las células originales, pero ya no es la misma, no es igual. Algo tiene distinto en su interior. Esta célula, bueno, puede que haga la misma función exactamente, puede que incluso haga una función más aumentada, pero no es igual. Bueno, están levantando la mano aquí en Meets. ¿No se escucha en YouTube? Me están preguntando. A ver, ¿alguien puede cerciorarse si se escucha en YouTube? Déjenme revisar, denme un minuto para revisar qué es lo que está pasando con la transmisión y ahorita continuamos. A few moments later. A ver, reinicié la transmisión en YouTube. No sé si alguien se puede cerciorar si se escucha mi voz o si nada más se escucha la música. Yo ya lo escucho, profe. La música nada. Ah, creo que ya dicen que ya se escucha. A ver, vamos a dar un minutito para que ya se escuche bien. Perfecto, bueno. Muy bien. Vamos regresando. Entonces, ¿a dónde estábamos? Estábamos hablando sobre... Bueno, recapitulando rápidamente para los que no alcanzaron a escuchar en YouTube. Nos poníamos el ejemplo de un tejido normal, ¿sí? Donde están todas nuestras células que llevan a cabo su función, tiene un ciclo de vida determinado. Cuando estas mueren, otras las reemplazan y así se mantiene el tejido con un número de células más o menos constante. ¿De acuerdo? Entonces, en algún momento, imagínense que en estas células... ok, dicen que deja de sonar cuando presento. A ver... déjenme ver qué está pasando. A few minutes later. Bueno, creo que ya quedó resuelto el problema. No sé qué es lo que está pasando con el software que estoy utilizando. Si alguien tiene experiencia usando el software de Canva para hacer presentaciones de este tipo, bueno, a lo mejor después me puede asesorar. Ya pude descargar el archivo en otro formato. Lástima que no se van a ver, hay unas pequeñas animaciones que había puesto en el material, pero bueno, lo importante es que podamos dar la clase. Entonces, vamos a ver. Me avisan por favor acá en YouTube. Sí, ahorita que empiezo a compartir la pantalla, me pueden seguir escuchando.
Sí, probando 1, 2, 3. ¿Sí me escuchan? Vamos a dejar que se pongan al corriente los que están en YouTube. A ver si ahora sí me pueden escuchar. Sigue sin escucharse. Déjenme intentarlo una vez más y ahorita regreso con ustedes. 6.5 hours later. Listo, creo que ya encontré el problema. Es una configuración que tenía mal en OBS. Bueno, vamos a hacer la prueba nuevamente para estar ahora sí listos. ¿Me pueden escuchar a través de YouTube? Vamos a hacer la prueba. A ver, ya deben escucharme. Vamos a ver, alguien por... Ya se escucha, perfecto, muy bien. Bueno, vamos ahora sí a retomar donde nos quedamos. Entonces, gracias a los que están al pendiente de YouTube, muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Decíamos, tenemos nuestro tejido normal, ¿verdad? Esto no lo escucharon a través de YouTube, vamos a repetirlo. Vamos a imaginar que tenemos un tejido normal donde todas nuestras células llevan a cabo su función y tienen un ciclo de vida determinado. Cuando termina ese ciclo de vida, esas células mueren y son reemplazadas por otra célula nueva. Entonces estamos hablando de un tejido donde hay replicación, un tejido ya sea estable o un tejido lábil, los que están replicando constantemente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a imaginarnos que por alguna circunstancia alguna de estas células sufre cambios internos que la van a modificar, la van a transformar. Sí, van a hacer que sea distinta. Se parece mucho todavía a las células originales, pero algo en ella ya no es lo mismo, ¿sí? Entonces, esta célula va a sufrir cambios internos que van a modificar su comportamiento. Una de las cosas que vamos a notar es que esta célula, bueno, va a empezar a replicarse de forma más acelerada que el resto de sus compañeras. Estas características se las va a heredar a sus células hijas y sus células hijas van a hacer lo mismo. Entonces, con el tiempo vamos a tener una acumulación de estas células que tienen como pues su progenitor original a esa célula que se transformó, ¿verdad? Que tuvo cambios internos. Ahorita dejémoslo así. Vamos a explicar más adelante qué son esos cambios. Bien. Entonces, estas células, bueno, la característica que podemos notar es que si bien están ocupando más espacio, necesitan nuevamente un poquito más de recursos de oxígeno y nutrientes, pero bueno, no muestran mucho interés por el espacio que hay alrededor, prefieren quedarse juntas, todas ahí con su familia, y también no están causando daño a las células que están alrededor. Algunas de las células que están ahí junto a este crecimiento pueden llegar a morirse porque se van a atrofiar por esa compresión. Fíjense cómo aquí nuestras celulitas ya están como que más apretadas de espacio. Sin embargo, bueno, estas células están ahí nada más creciendo, pueden seguir llevando a cabo a veces su función normal o incluso aumentada. Sí, pero nada más. Entonces, esto de aquí es una neoplasia. Vamos a imaginarnos un caso un poquito parecido, pero no igual. Otra célula que también cambia en el interior y se convierte en algo diferente, ¿verdad? Una célula que también se parece a las células originales, pero no es lo mismo. Esta célula va a tener cambios al principio parecidos a los del caso anterior. Sí, vamos a ver, por ejemplo, una replicación acelerada en comparación con sus compañeras, lo que va a llevar a una acumulación de estas células. Sin embargo, aquí empiezan las diferencias. Por ejemplo, la replicación de estas células es mucho más acelerada que en el caso anterior. Eso nos va a llevar a que tengamos un volumen más grande de estas células comparadas con las que están originalmente en ese tejido o con las que eran originales de ese tejido. Estas células, como ya son muchas, empiezan a competir tanto por el espacio, pero también como por los recursos y el oxígeno y los nutrientes. Entonces, esto empieza a ocasionar daño en las células vecinas, porque estas empiezan a robarles oxígeno y nutrientes. Sin embargo, con lo que le quitan a las demás no es suficiente. Entonces, empiezan a inducir otros cambios en el tejido. Finalmente, cuando ya pasa cierto tiempo,
podemos ver que algunas de estas células van a estimular la formación de nuevos vasos sanguíneos, como vemos aquí, ¿sí? Y también empiezan a interesarse por el espacio que está adyacente, empiezan a infiltrar en el tejido entre donde están las demás células, y algunas células de las células originales, bueno, empiezan a morir por el efecto de la compresión que causan estas células originales, y también la falta de nutrientes y de oxígeno. Esto también es una neoplasia, ¿sí? Esto también es una neoplasia. Sin embargo, no son iguales los dos casos, ¿sí? En ambos casos, entonces, estamos hablando de neoplasias. Pero, ¿qué es lo que hace que sean diferentes una de la otra? Bueno, vamos a verlo ahorita a continuación, ¿sí? Entonces, estas son las preguntas que vamos a abordar en la clase de hoy. Bueno, en todo el tema de neoplasias, hoy vamos a llegar más o menos a la mitad. Y pues al final del capítulo, pues es lo que se supone que ustedes más o menos deben saber contestar, o deben tener claro las respuestas de estas preguntas. ¿Sí? ¿Qué es una neoplasia? ¿Por qué se forma una neoplasia? ¿Cómo se forma una neoplasia? ¿Qué es el cáncer? ¿Qué es lo que nos interesa cuando hablamos de neoplasias? ¿Cuántos tipos de cáncer existen? ¿Qué características tienen las células cancerosas? ¿Cómo distinguimos el cáncer de una neoplasia benigna? ¿Qué efectos tiene el cáncer en una persona? Y finalmente, ¿cómo se diagnostica? Entonces, vamos a iniciando en orden, así como están presentadas estas preguntas, para ir haciendo el abordaje de manera organizada. Entonces, iniciamos con la pregunta de qué es una neoplasia, ¿sí? Una neoplasia, está compuesta por dos palabras de origen griego, neo y plasmatos, que significan nuevo, y formación, o formación nueva, ¿sí? Nos referimos entonces a una formación nueva de tejido, pero esta formación de tejido tiene ciertas características especiales que la van a distinguir de una formación de tejido a lo mejor por un proceso de regeneración o un proceso de reparación, ¿sí? ¿Cuál es la característica principal? Bueno, que esta formación de tejido está dado por un crecimiento monoclonal. Sí, eso es algo muy importante que ahorita vamos a explicar qué es. Es un crecimiento monoclonal y autónomo de tejido que se escapa, esto es bien importante también, se escapa de los límites normales de proliferación y acumulación celular, y exhibe diversos grados de semejanza con sus precursores, o sea que se va a parecer más o menos a las células que le dieron origen. Y esta semejanza, bueno, nos permite establecer una conclusión sobre su origen, porque el origen es importante para poder determinar su probable comportamiento, ¿sí? Entonces, una neoplasia es un crecimiento nuevo de tejido, pero es una proliferación de tipo monoclonal, ¿sí? Esto es bien importante. Bien. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto de monoclonal? Cuando nosotros tenemos un tejido, ese tejido, aunque esté formado por células del mismo tipo, vamos a suponer que son hepatocitos, ¿sí? Por ejemplo, en el hígado. Esos hepatocitos son todos, entre comillas, iguales, o sea, hacen la misma función. Sin embargo, cada uno tiene, vamos a imaginar que un diferente apellido, ¿verdad? Pertenece a una familia distinta o a una clona distinta. Estas que vemos aquí son la representación de 4 clonas, ¿sí? Cada una de estas es una clona. Entonces, una clona familia, ¿verdad? Decimos que estos amarillos son los Pérez, los azules son los Ramírez, los morados los González y los verdes los Gutiérrez, etcétera. Entonces, cuando tenemos un tejido en conjunto, tenemos una mezcla de todas estas familias de células. Esto es una proliferación policlonal, ¿verdad? Poli significa varios, entonces policlonal. Hay muchas clonas o muchas familias de células ahí. Si nosotros vemos una masa como esta que tenemos aquí en el centro y vemos o podemos comprobar que está formada por muchas familias de células que parecen que son iguales, pero son de distintas familias, entonces esto no es neoplasia, ¿sí? Esto no es una neoplasia. ¿Qué es una neoplasia? Dijimos en la definición que es una proliferación monoclonal. Entonces, ¿a qué se refiere eso de monoclonal?
justamente como se lo deben estar imaginando por el ejemplo anterior, pues a que prolifere una sola familia de estas células. Aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Aquí está proliferando nada más la de los Pérez. Entonces, bueno, tenemos un montón de copias de la célula esta de color amarillo y nada más, sí, formándonos una masa. Entonces, esto de aquí, esto sí es una neoplasia, ¿sí? Que va a tener otras características aparte de ser monoclonal, ya lo dijimos en la definición, ¿sí? Entonces, monoclonal es bien importante. Si no es una proliferación monoclonal, no es una neoplasia. Ahorita vamos a ver esto cuando hablemos de la nomenclatura de las neoplasias. Entonces, ¿cómo sabemos que las neoplasias son monoclonales? No nos pusimos a preguntarle a cada célula su apellido, ¿verdad? Pero hay varios modelos experimentales que se han llevado a cabo para determinar esto. Este es uno de ellos. Este se llevó a cabo en un tipo de tumores que se llaman leiomiomas. Entonces, los leiomiomas son tumores del músculo liso. Se forman aquí. Este es un útero, ¿sí? La representación de un útero. Y pues ya sabemos que en su pared tiene músculo liso y estos tumorcitos se forman frecuentemente ahí y en otras localizaciones del cuerpo. Realmente donde haya músculo liso se pueden formar. Pero bueno, entonces, si regresamos al ejemplo, eso de monoclonal y policlonal, bueno, aquí está. Policlonal, entonces dijimos, son muchas células mezcladas. Monoclonal es muchas células, pero son de una sola familia. Entonces, en este modelo experimental se pusieron los científicos a estudiar a los leiomiomas y en particular les buscaron el gen que codificaba para esta enzima que se ve aquí, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿sí? Que es una enzima que participa en la respiración celular. Entonces, esta enzima se codifica en el cromosoma X. Y pues como estamos hablando de mujeres, ¿verdad? De personas de sexo femenino, porque tienen útero, entonces esas mujeres tienen dos cromosomas X, ¿sí? Uno de la mamá y uno de su papá. Cada uno de estos cromosomas lleva una copia un poquito distinta de ese gen de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa al otro. Entonces, las personas de sexo femenino, bueno, tienen dos tipos de esta enzima, ¿sí? De alelos de esta enzima, de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, codificados en cada uno de sus cromosomas, del tipo de esos cromosomas X. Las células somáticas, o sea, las células que ya forman parte del cuerpo, no necesitan tener las dos formas de esta enzima. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, inactivan una de forma aleatoria. Entonces, cuando se están replicando, pues ya nada más, ya sabemos que el cromosoma X también se inactiva de forma aleatoria. Entonces, están expresando únicamente un solo alelo de la enzima. Entonces, tenemos células, en este caso las mujeres tienen células que expresan o el alelo A o el alelo B, nada más, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros tomamos un leiomioma como este y pues le buscamos qué tipo de alelo tiene? Si fuera una proliferación policlonal, como en el ejemplo inicial que vimos, si fuera policlonal, lo que tendríamos que ver es que hay células que tienen el alelo, estoy tratando más o menos de replicar el dibujito, el alelo A, y hay otras células que tienen el alelo B, ¿sí? Veríamos esto como una mezcla. No sé si se entiende. Entonces, ¿qué es lo que vemos realmente? Vemos o nada más el alelo A o nada más el alelo B. Significa que las células son todas, o sea, para que se diera la coincidencia de que estas fueran muchas células de distintas familias y que todas estuvieran expresando el mismo alelo, sería algo muy poco probable. Que es lo más probable? Que todas las células pertenezcan a la misma familia, ¿verdad? Entonces, que todas las células hayan o tengan como un ancestro común a la misma célula que les dio origen a todo. Entonces, así es como sabemos que las neoplasias tienen un origen monoclonal. Sí, esto de aquí es policlonal.
Esto de acá es monoclonal. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, eso es, ¿qué es una neoplasia? ¿Verdad? Una proliferación de tejido, una formación nueva de tejido, pero que es de origen monoclonal. Eso es bien importante. Y que tiene otras características, que las células son más o menos parecidas a las células originales, y pues tienen una serie de cambios internos que ahorita vamos a ver a continuación. Entonces, eso lo vamos a ver en esta pregunta. ¿Por qué se forma una neoplasia? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa para que se forme una neoplasia? Bueno, las neoplasias tienen una etiología multifactorial. Para que se presente o se forme una neoplasia, necesitan coexistir diversos factores. Aquí están los principales: factores genéticos, factores geográficos, porque pues la geografía también determina en parte nuestra carga genética. Si las poblaciones de distintas zonas geográficas tienen o tienden a mostrar cierta similitud en los genes, pero también dependiendo del área geográfica nos exponemos a distintas sustancias que nos pueden favorecer el desarrollo de ciertas neoplasias. Ahorita vamos a abordar eso. Los factores culturales también son importantes, porque la cultura también determina ciertos comportamientos que nos pueden hacer más susceptibles o menos susceptibles de desarrollar una neoplasia. Y finalmente, pues lo que no podemos evitar, pues sí, lo que no podemos, a lo que no le podemos sacar la vuelta, ¿verdad? La edad. Todos vamos envejeciendo poco a poquito, y el sexo biológico, ¿verdad? Es de lo que estamos hablando, ¿sí? No se puede cambiar la carga genética de los cromosomas sexuales en una persona. Hasta ahorita eso no se puede. Entonces, eso puede ser determinante para desarrollar cierto tipo de neoplasia. Bien, ¿cómo se forma una neoplasia? Bueno, para que se forme una neoplasia tienen que darse una serie de cambios internos en la célula. Este es el resumen. En esta diapositiva está el resumen de lo que es el proceso de génesis tumoral. Sí, la génesis de los tumores va a estar iniciada primero por un daño genético que no sea letal para la célula. No letal es importante, porque la mayoría de los daños genéticos o son reparados, o si no son reparados, hacen que la célula se vaya a apoptosis. Entonces, algo tiene que pasar en la célula. Ahorita vamos a ver qué, para que esa célula pueda quedarse con un daño genético, pero que no se muera y no sea destruida tampoco, no se le induzca su destrucción. Posteriormente se van a ir agregando nuevas fallas en el genoma, que van a inactivar los mecanismos de la reparación del genoma. Sí, poco a poco se van perdiendo diversos mecanismos que tiene la célula para estar reparando ese genoma, lo que va a llevar a una acumulación de mutaciones en el genoma. Poco a poco la célula va a ir acumulando nuevas anomalías que la van a ir transformando, hasta que llegue el punto donde pierde el control del ciclo celular y de los mecanismos de apoptosis, lo cual va a llevarla a hacer una expansión clonal, y esto se va a traducir en la formación de una neoplasia, ¿sí? Entonces, ¿cómo se nos va a dañar el genoma? Bueno, hay sustancias que van a inducir cierto daño en el ADN, ¿sí? El ADN no se daña solo nada más porque sí. Puede haber errores durante la transcripción, y eso lo vimos, por ejemplo, cuando hablamos de la hiperplasia y de la metaplasia, que dijimos que estamos transformando las células o estamos acelerando su proceso de replicación, y eso puede inducir errores, y eso es innegable. Pero también hay circunstancias en las que no tengamos nosotros ni una hiperplasia ni una metaplasia y podamos desarrollar un tumor. Se va a deber muchas veces a estas sustancias, a los carcinógenos. ¿Qué son los carcinógenos? Son agentes que causan daño al ADN, al ARN y a las proteínas celulares. Estos van a actuar en dos etapas: la fase llamada de iniciación y la fase de promoción, que ahorita vamos a explicar. Y bueno, hay tres tipos de agentes carcinógenos: los carcinógenos químicos, los carcinógenos físicos y los carcinógenos biológicos, ¿sí? Que son principalmente los virus, pero se ha visto que algunos otros microorganismos, como los parásitos, pueden hacer sinergia, por ejemplo, con los virus y causar también daño genético. Bueno, este señor, el doctor Percival Pott, es el que describió al primer carcinógeno que se conoció, ¿sí? El doctor Pott describió la asociación entre el cáncer de escroto y la ceniza de las chimeneas.
En ese entonces, no me acuerdo bien el lugar, creo que estaba en Alemania, este doctor. Bueno, él, en ese entonces, en la época del Dr. Pott, había mucho cáncer de escroto en Alemania, pero él se puso a hacer un estudio y vio que el cáncer de escroto se presentaba más en los hombres que se dedicaban a ser limpiadores de chimeneas. No sé si han visto una imagen de las personas que se dedican a hacer este trabajo. Hablamos de chimeneas industriales, ¿sí? De esas grandes donde cabe perfectamente una persona. Entonces se metían con cepillos largos, estarlas limpiando del interior y pues terminaban completamente cubiertos de ceniza. Aquí, bueno, en la época también, en esta época de 1700, no estaba muy, no se le daba como que mucha importancia o mucha relevancia a la higiene personal. Entonces, estas personas, bueno, aparte de que muchos no tenían los recursos para estarse pues haciendo un aseo constante, llegaban también muy cansados de a su casa por las arduas jornadas de trabajo y todo. Entonces era trabajo todo el día, me cubro completamente de ceniza, llego a mi casa y a dormir, y al siguiente día otra vez a trabajar. Entonces el doctor Pott vio que entre estas personas se daba mucho el cáncer de escroto, más que en otras personas que no se dedicaban a esto, ¿sí? Entonces él se puso a investigar qué era lo que tenían en común ellos para que se diera más cáncer de escroto ahí. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, hizo un experimento donde tomó a una población de estas personas que se dedicaban al aseo de chimeneas, y pues los sometió a un régimen de aseo o de higiene personal más riguroso, ¿sí? Terminaban de trabajar, se cambiaban de ropa, se aseaban completamente, se daban un buen baño, y se vio con esto que el índice de cáncer de escroto disminuyó notablemente en estas personas trabajadoras de la limpieza de chimeneas, pero que practicaban más la higiene personal. Entonces él no supo bien qué, todavía no se conocía el genoma ni nada de eso, pero él determinó que algo en las cenizas y en ese polvo que cubría las chimeneas hacía que a estas personas les diera cáncer de escroto, porque cuando no se aseaban, pues eso se quedaba en contacto con la piel por mucho tiempo. Entonces el doctor Pott, bueno, describió esta asociación. Ya después se le dio el nombre de carcinógeno a esto, sí, porque es una sustancia que pues puede causar un tumor de tipo canceroso. Bien, entonces, ¿cómo funcionan los carcinógenos? Este es el modelo de los carcinógenos, pero los de tipo químico. Los físicos funcionan muy parecido, igual los biológicos. Tienen dos etapas, la de iniciación y la de promoción, ¿sí? Entonces esta es la etapa 1, esta es la etapa 2. Y de aquí pues seguimos avanzando hasta tener ya una neoplasia, que puede ser benigna o puede ser maligna. Entonces, en el caso de los carcinógenos químicos van a entrar pues a las células y van a atravesar la membrana. No actúan sobre todas las células. Hay células que son las células blanco, las células diana, que van a ser más susceptibles para determinado carcinógeno. Entonces hay de tipo directo, también es importante, de tipo directo, que son los que van a entrar directamente hasta el núcleo y causar daño al ADN, y hay de tipo indirecto, también llamados procarcinógenos, que van a entrar a la célula, van a formar compuestos ahí con las proteínas de la célula, y ahora sí se convierten en carcinógenos activos. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos compuestos o estos carcinógenos de acción directa? Van a unirse al ADN y van a causar un daño, ¿sí? Van a causar normalmente una fragmentación del ADN, causan una ruptura que después tiene que ser reparada. Pero el problema es que cuando se rompe el ADN y tiene que repararse, a veces esa reparación puede ser errónea. No es lo que pasa normalmente, pero si nos estamos exponiendo constantemente a un carcinógeno que esté causando este daño al ADN, bueno, eventualmente alguna de esas reparaciones del ADN puede salir mal y el ADN ya se queda mutado. Entonces, a esta célula que ya queda mutante la vamos a llamar célula iniciada, ¿sí? Célula iniciada o célula mutada. Entonces ya pasamos a este umbral de la iniciación. ¿Qué es lo que va a pasar? Como seguimos exponiéndonos al carcinógeno, ¿sí? Este ciclo se va a estar repitiendo una y otra vez, y eso va a estar haciendo que se sumen mutaciones al ADN
hasta que ya cuando entramos a la fase de promoción, bueno, la célula ya tiene mutaciones en sitios clave de su genoma que van a permitir que empiece a proliferar y pues si es el caso, se puede convertir en una célula cancerosa que nos va a formar un tumor maligno. Sí, aquí lo estamos viendo de manera gráfica. Tenemos a la célula diana, que en el proceso de iniciación, bueno, va a tener ya una mutación de su genoma. Posteriormente, por la exposición continua o persistente a ese carcinógeno, va a convertirse en una célula ya promovida, ya con suficientes mutaciones que van a alterar el control en la replicación celular. Empieza a tener una expansión clonal y esto nos va a formar un tumor que pues puede ser cáncer o no necesariamente, ¿sí? Bien. En el caso de los carcinógenos físicos, bueno, esos pueden ser, por ejemplo, radiaciones ionizantes, que sería el ejemplo más común, como los rayos ultravioletas. Esos directamente inciden sobre el ADN, forman iones o moléculas de carga eléctrica y pues fragmentan el ADN, tienen el mismo efecto. Los virus, bueno, esos funcionan un poquito diferente, pero de esos vamos a hablar más a detalle cuando hablemos sobre las enfermedades infecciosas. Entonces los virus lo que van a hacer es que van a unirse su genoma al genoma de la célula y pues pueden inducir mutaciones con esto. Pero bueno, eso lo vamos a ver en otro tema más a detalle. Entonces, ¿cuáles son los sitios donde se van a dar estas mutaciones clave que nos van a hacer que se forme una neoplasia? Son estos cuatro, ¿sí? Estos cuatro sitios del ADN, donde se codifican los llamados protoncogenes, los genes supresores de tumores, los genes que regulan la apoptosis y los genes que se encargan de reparar el ADN, ¿sí? Cuando se nos dañan esos cuatro lugares, pues ya tenemos toda la receta completa para que se nos forme una neoplasia que puede ser benigna o puede ser maligna. Bueno, vamos a explicar más a profundidad los primeros dos, ¿sí? Estos, los protoncogenes y los genes supresores de tumores. Los genes que regulan la apoptosis, bueno, no vamos a abundar en estos ni en los reparadores del ADN, simplemente pues se entiende lo que es el proceso, ¿verdad? La apoptosis ya sabemos que es el proceso de muerte celular que le llaman entre comillas programada. Y la reparación del ADN, pues de lo que se trata básicamente es eso, lo que dice su nombre. O sea, si hay algún error en la transcripción del ADN o si hay alguna ruptura del ADN, tratar de repararlo. Entonces, si estos mecanismos se alteran, bueno, tenemos problemas ahí con el control de la proliferación de la célula o de la reparación. Entonces, vamos a profundizar más en los otros dos, que son los oncogenes y los genes supresores de tumores. Primero, los oncogenes. Los oncogenes son genes que promueven la replicación celular. Pero esto es importante y es pregunta de examen y de postvaloración. Estos son producto de la mutación de un proto-oncogen, ¿sí? Es decir, que el gen que le llaman la versión como salvaje, ¿sí? O wild, sería el protoncogen. O sea, todos nosotros tenemos protoncogenes. Cuando ese protoncogen muta, entonces ahora sí se convierte en un oncogen. Ese oncogen va a codificar oncoproteínas y esas oncoproteínas van a estimular la replicación celular. Sí, es lo que hacen esos oncogenes, estimular la replicación celular. Vamos a poner un ejemplo, nada más para que quede claro. Tenemos aquí el ejemplo del oncogen RAS. Sí, el oncogen RAS es un es un gen muy importante. Se ha visto que más o menos un 20% de los tumores humanos tienen una mutación del gen RAS. Entonces, las mutaciones de este gen pues son muy importantes para el desarrollo de las neoplasias. La proteína RAS que codifica este gen actúa como una molécula de señalización para estimular la transcripción del ADN. Sí, manda señales al núcleo para que se transcriba el ADN. ¿Cómo le hace? Bueno, aquí tenemos aquí lo tenemos de forma gráfica representado. La proteína RAS que estamos viendo aquí, sí, esta de aquí, está unida, está por dentro de la membrana citoplasmática, unida a un receptor de factores de crecimiento.
que es el que estamos viendo aquí. Entonces, cuando llega a un factor de crecimiento, este receptor se activa, la proteína puente que conecta al RAS con ese receptor va a hacer que se active el RAS y entonces empieza a hacer su trabajo. La proteína RAS inactiva tiene una molécula que aquí estamos viendo de guanidil difosfato, ¿sí? O bueno, sin difosfato. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a fosforilar, se va a convertir de GDP a GTP, tiene 3 iones fosfato, y entonces esta proteína RAS ya activada va a mandar una señal en cascada hacia el núcleo, va a activar a las llamadas sinasas dependientes de mitógeno, ¿sí? o la vía de las MAP sinasas, que son moléculas que mandan en cascada una señal hacia el núcleo para iniciar la transcripción o para estimular la transcripción del ADN. Entonces, cada que se activa la proteína RAS, se mandan señales al núcleo para que empiece a transcribirse el ADN. ¿Qué es lo que pasa cuando ya se activa el RAS? Bueno, normalmente va a hidrolizarse esta molécula de GTP, pierde un ion fosfato y se vuelve a convertir en GDP, y la RAS pasa a estar otra vez a una forma inactiva. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una mutación del gen RAS que nos produce una proteína RAS mutante? Aquí lo estamos viendo, esa hidrólisis va a estar bloqueada. ¿Sí? No se va a poder hidrolizar el GTP para convertirse en GDP, entonces se va a quedar siempre activa, o por un periodo más largo va a quedarse activa la proteína RAS y va a estar mandando muchas señales hacia el núcleo para que se inicie la transcripción del ADN. ¿Sí? Bien, entonces bien, los otros tipos de genes que son, bueno, esto nada más vimos un ejemplo, ¿sí? Si quieren profundizar más en los genes, en los oncogenes o los genes promotores de la transcripción, bueno, lo pueden revisar en cualquier libro de biología molecular, son muchísimos. Aquí nada más pusimos un ejemplo muy representativo. Vamos a pasar a otro tipo de genes, ¿sí? Los genes supresores de tumores. Estos genes, bueno, como su nombre lo dice, van a frenar la producción o la formación de un tumor. Los genes supresores de tumores detienen la replicación celular. Pueden hacer una detención transitoria que le vamos a llamar quiescencia, o una detención permanente que le llamamos senescencia. También pueden inducir diferenciación celular. La diferenciación es cuando hacemos que una célula que está inmadura madure. Entonces, cuando una célula ya está madura, no se puede replicar. Entonces, si inducimos una diferenciación celular, bueno, ya bloqueamos la capacidad de esa célula para poderse replicar. Y también funcionan o pueden funcionar como promotores de la apoptosis, ¿sí? Entonces, tienen 3 mecanismos por los cuales pueden impedir la génesis de tumores: frenan el ciclo celular, hacen que la célula madure, o le inducen la muerte celular por apoptosis para eliminar ahí esa posible neoplasia. ¿Cuál es el ejemplo más característico de los genes supresores de tumores? Bueno, el P53, también llamado el guardián del genoma. Sí, el P53, bueno, es un gen muy muy importante. Se ha visto que más o menos la mitad de los tumores humanos tienen mutaciones de P53 asociadas. Se codifica en el brazo corto del cromosoma 17. Bueno, este gen produce una proteína que va a funcionar como un factor de transcripción, es decir, se puede unir al ADN y estarlo leyendo para revisar su integridad. Entonces, esto se va a activar ante distintos sucesos. Cuando se detectan daños al ADN por algún carcinógeno, por ejemplo, cuando se detectan telómeros cortos al tratar de iniciar la replicación celular, o también durante la hipoxia. La hipoxia puede inducir la activación del P53, porque la hipoxia causa la liberación de radicales libres de las mitocondrias, y esto pues puede fragmentar el ADN, entonces causar daños. Por lo tanto, el P53 se va a activar. ¿Cómo funciona el P53? Bueno, este es un esquema que viene ahí en el libro de Robbins. El P53 dijimos que se va a activar cuando hay un daño al ADN por distintas causas o un evento de hipoxia. Sí, se activa el P53 y se une al ADN para empezar a revisarlo.
Entonces va a tener varios efectos, va a estimular la producción de proteínas que van a detener el ciclo celular, ¿sí? Van a hacer que se detenga el ciclo celular e inducen un estado de quiescencia. Y si se puede reparar el ADN, activan también mecanismos de reparación del ADN, ¿sí? Como esta proteína, la GAD45. Bueno, si se puede reparar el ADN, la célula va a continuar con su camino y pues va a seguirse replicando. Si no se puede reparar el ADN, la célula se puede mandar a apoptosis para mejor destruirla. Si el daño es muy intenso desde el inicio, el P53 puede estimular inducir ciertos mecanismos que van a antagonizar las proteínas antiapoptóticas como el BCL2, permitiendo que las proteínas VAX, que son apoptóticas o proapoptóticas, actúen sobre las mitocondrias para inducir la vía intrínseca de la apoptosis y pues tener el mismo resultado, mandar a la célula a apoptosis. Entonces, como vemos, bueno, el P53 detiene el ciclo celular. Si la célula está replicando, inicia la reparación del ADN. Si es exitosa, bueno, ya permite que la célula avance, y si no, la manda a apoptosis, ¿verdad? Aquí estamos viendo toda su acción completa. ¿Qué pasa cuando una célula no tiene P53? Por eso esta célula la vemos con la cara tan triste, porque su P53 pues está mutante y no funciona. Entonces, no va a haber nada que se active cuando hay un daño al ADN. Si el P53 va a estar defectuoso, entonces no se va a activar, o si se activa no va a funcionar. No se va a detener el ciclo celular, no se va a iniciar la reparación del ADN, y esto va a llevar a que tengamos una célula mutante. Si cuando se daña el genoma, si ese daño no mata a la célula, bueno, la célula va a quedar con una mutación permanente. Y posteriormente se van a ir agregando más mutaciones. Ya vamos a tener aquí una célula iniciada. Esta sería una célula ya iniciada. Cuando ya tenemos más mutaciones, bueno, ya se van a ir agregando hasta convertirla en una célula neoplásica con potencial de ser una célula de un tumor maligno, ¿sí? Bien. Finalmente, ¿qué son? Bueno, dijimos que el P53, se activa también cuando detecta telómeros cortos. ¿Qué es eso de los telómeros? Ya lo habíamos explicado cuando hablamos de la replicación del ADN. Sí, si nosotros tenemos una hebra de ADN, vamos a imaginarnos aquí una hebra de ADN, y esto que está de color, bueno, más o menos, esto que está de color azul es el ADN codificante, y tenemos aquí un extremo que es de ADN no codificante, ¿sí? Esto de color rosa. Bien, entonces cuando se hace el proceso de transcripción, es un proceso incompleto. Las enzimas que hacen que se desenrolle el ADN, que se separe la doble hélice y que se empiece a copiar, ocupan cierto espacio aquí físicamente en la hebra de ADN, ocupan un espacio. Además, esas enzimas van a buscar cierta secuencia promotora de la iniciación de la replicación. Entonces, esto va a hacer que cada que se vaya replicando una hebra de ADN se vaya acortando poco a poco, ¿sí? Se va haciendo cada vez más corta. Como los telómeros, eso que vemos de color rosa, son ADN no codificante, pues no pasa nada realmente. Es ADN que se va perdiendo, pero que no tiene aparentemente efectos sobre la célula somática. Pero si ya llegamos al punto donde están los telómeros muy cortos y volvemos a replicar la célula, ¿qué va a pasar? Vamos a perder ADN codificante. Y eso sí nos va a traer problemas para la célula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues el P53 se activa cuando detecta que hay telómeros cortos para evitar esto. Cuando hay telómeros cortos, aquí lo estamos viendo en estos cromosomas, como esos extremos de color rojo, del lado izquierdo están completos, aquí en la parte central ya están cortos. Para evitar que se vaya a corromper el ADN, que se corte el ADN donde hay ADN codificante, el P53 se activa y manda a la célula a un estado de senescencia, donde ya no se va a replicar, va a madurar, va a cumplir su función, cumple su periodo de vida y ya se muere, ¿verdad? Entonces, esto se lleva al cabo de unas 50-70 divisiones, más o menos dicen los autores. Aquí lo estamos viendo, cada célula tiene un límite diferente en las veces que se puede replicar.
Pero bueno, ¿qué pasa si el P53 está inactivo? Aquí lo estamos viendo. Cuando a la célula se le da la orden de replicarse, porque a lo mejor ya tiene también mutado un oncogen, entonces la célula pues va a hacer lo que pueda para tener ADN para poderlo replicar. ¿Qué es lo que va a hacer? Empieza a empalmar los cromosomas. Fíjense bien cómo aquí se ven que este cromosoma largo, por ejemplo, es la suma tanto de este morado como de este amarillo. Se empalmaron los dos cromosomas. Esas hebras de ADN que ya estaban cortas se empalmaron, se pegaron para tener una hebra larga otra vez. Entonces, ahora sí, la célula se puede replicar, va a copiar esas hebras que están. Aquí están, las hebras duplicadas se van a copiar. Y durante, después de la anafase, va a haber un ciclo de ruptura y recombinación o reempalme de las hebras de ADN. Lo que va a estar haciendo que se corten estos cromosomas y se vuelven a empalmar con otro para seguir formando combinaciones. Entonces, esto lo va a seguir haciendo la célula de forma cíclica hasta que pase una de dos cosas. Una es que el resultado de este corte y empalme sea un genoma tan aberrante que ya no es funcional para la célula. Entonces se viene lo que le llaman una catástrofe mitótica. La célula se muere porque ese genoma ya no sirve. Pero lo que puede pasar también es que tengamos la muy mala suerte de que alguno de esos cortes y reempalmes active un gen que codifica para una enzima que se llama telomerasa. La telomerasa lo que hace es estar formando nuevos telómeros. Esos telómeros que veíamos en color rosa, la telomerasa llega y les sigue pegando aquí cachitos para seguirlos alargando y que la célula no envejezca o no se haga viejo su genoma, que se pueda replicar de forma indefinida. Entonces, si se activa la telomerasa, pues la célula ya va a tener unos cromosomas estables. Fíjense cómo los telómeros ya están largos otra vez y no va a caer en catástrofe mitótica. Esto no va a pasar ya y la célula puede seguir proliferando y acercarse poco a poquito a lo que es el cáncer. Bien, finalmente vamos a hablar sobre los sitios donde se llevan a cabo las mutaciones. Les dije que no les iba a decir a profundidad sobre los genes que controlan la apoptosis. Nada más estamos repasando el mecanismo para que vean todos los sitios donde las células cancerosas o las células neoplásicas pueden afectar o sabotear este mecanismo de la apoptosis. Aquí vemos un repaso de lo que es el proceso de la apoptosis. Se están viendo aquí las dos vías. La vía intrínseca, que dijimos que dependía de las mitocondrias. Sí, la vía mitocondrial, está la intrínseca, y la extrínseca la vamos a señalar aquí de color rosa, que es la que dependía de un factor externo que se iba a conectar con este receptor FAS unido por el dominio de muerte a la procaspasa 8, que pues ya sabemos que cuando se activa la caspasa 3 y de ahí ya se inicia el proceso de apoptosis. La vía mitocondrial era un poquito más compleja, había que inducir la salida del citocromo y otras proteínas de las mitocondrias, aquí lo estamos viendo, esto por la activación de las proteínas VAX y VAC, que normalmente son antagonizadas por BCL2, y una vez que se libera el citocromo se va a unir a otras proteínas del citoplasma y de la misma mitocondria para formar una unidad llamada apoptosoma, y el apoptosoma ahora sí va a unirnos a la caspasa 9 y activarla para mandarle señales a la caspasa 3 y que se dé este proceso de apoptosis. Entonces, eso es lo que pasa normalmente. Vamos a borrar todo esto. ¿Qué es lo que pasa en las células cancerosas? Bueno, pueden sabotear este proceso en muchos pasos. Por ejemplo, pueden hacer que una célula cancerosa o una célula neoplásica puede hacer que no se exprese suficiente este receptor de FAS o CD95, con esto bloqueando la vía extrínseca de la apoptosis y que no se exprese o que se exprese de una forma anómala. Puede también hacer que no se formen bien las proteínas que van a integrar este dominio de muerte que va a activar la procaspasa 8. Entonces, si se activa el receptor FAS,
pues no se va a activar la procaspasa 8. Pueden también pues obviamente inactivar a P53. Sí, pueden acumular mutaciones en las que el P53 va a estar inactivo. Pueden hacer que, pues, alterar el metabolismo mitocondrial para, estimular la producción de proteínas antiapoptóticas como BCL2, está de aquí, para que las mitocondrias estén estables y no se salga el citocromo. También pueden sabotear la formación de este apoptosoma, inhibiendo o antagonizando a una proteína histoplasmática, esta la IAP, que se une a la caspasa 9 junto con el citocromo, o a las proteínas como el APAF1 y otras que se unen al citocromo C para formar esta unidad compleja que dijimos que se llama apoptosoma. Entonces, hay un montón de sitios donde se puede sabotear todo este proceso de apoptosis, y esto lo aprovechan muy bien las células neoplásicas, sobre todo las malignas, para garantizar su subsistencia, ¿sí? Entonces, si tenemos alteraciones de los genes que controlan o que estimulan la replicación, que serán los oncogenes, los que inhiben la replicación y que estimulan la apoptosis o la maduración, que serían los genes supresores de tumores, y a eso le sumamos alteraciones en los genes que regulan la apoptosis y que regulan la reparación del ADN, bueno, dijimos, tenemos toda la receta para tener una célula neoplásica que puede ser benigno o maligna. Aquí estamos viendo el proceso entonces resumido. ¿Sí? Tenemos una célula normal que se va a exponer a carcinógenos que pueden ser químicos, físicos como las radiaciones ionizantes, o virus que serían biológicos, y esto, bueno, va a estar induciendo daño a la célula. Ese daño normalmente se va a estar reparando, entonces la célula está en un ciclo de ida y vuelta aquí en esta primera etapa, ¿sí? Donde tenemos un daño al ADN, pero después ese daño se repara. ¿Qué va a pasar cuando eventualmente ese daño no se pueda reparar? Pues la célula va a avanzar aquí a este segundo paso, ¿sí? Vamos a tener una célula mutante o iniciada. Los primeros genes que se van a afectar van a ser los que regulan la apoptosis para hacer que esta célula no se muera, ¿sí? Para garantizar que siga subsistiendo. Entonces se van a ir agregando nuevas mutaciones que van a, por ejemplo, activar a los oncogenes, inactivar a los genes supresores de tumor o antioncogenes, que es lo mismo, y pues seguir inactivando más genes que regulan la apoptosis hasta que tenemos ya una célula neoplásica. En este caso es una célula cancerosa, ¿sí? Que ya después va a tener una expansión clonal, es decir, que esta célula va a ser la madre de todas estas células o el ancestro común de todas estas células, ¿verdad? No quiere decir que todas necesariamente vienen de la misma, pero sí vienen de ella o de alguna de sus hijas, y todas están relacionadas, son una sola familia. Es a lo que se refiere la expansión clonal. Y después pues tendremos ya la progresión tumoral, que es cuando crece el tumor que está formado por estas células. Bien, vamos a continuar entonces con esta otra pregunta. ¿Qué es el cáncer? ¿Verdad? Ya vimos que es una neoplasia. ¿Por qué se forma? Dijimos por daños al ADN. ¿Cómo se forma? Bueno, haciendo un daño al genoma o al ADN, pero en esos sitios estratégicos. Entonces, ahora sí, ¿qué es el cáncer? ¿Sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cáncer? Bueno, está muy sencillo. Cuando hablamos de cáncer nos referimos a una neoplasia maligna o que tiene un comportamiento maligno, ¿sí? ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, cuando hablamos de tumores malignos hay que tener cuidado pues como en el proceso mediante el cual o en qué nos basamos para nosotros poder determinar qué es maligno o qué es benigno un tumor. A lo que nos referimos a fin de cuentas es al comportamiento biológico. ¿Qué es lo que le va a hacer el tumor a el paciente? ¿Sí? Los tumores que son malignos tienen la capacidad de matar al anfitrión. Por el contrario, los tumores benignos generalmente, y ojo aquí con ese generalmente es muy importante, no matan al anfitrión. ¿Por qué generalmente está entre comillas? Porque bueno, es lo que pasa comúnmente, pero hay algunas excepciones donde pueden causar la muerte de la persona sin ser tumores malignos. Esto va a depender de la localización. Por ejemplo, tumores cerebrales. Hay tumores cerebrales o del sistema nervioso central, no necesariamente que vienen del parénquima cerebral, que son benignos o se consideran benignos, pero pueden matar a la persona. Por ejemplo, los meningiomas
¿sí? Son tumores relativamente benignos, pero por la localización donde están, causan compresión del parénquima, pueden causar hemorragia del parénquima, necrosis y pueden llevar a la persona a la muerte. Otros, por ejemplo, los hemangiomas también o malformaciones arteriovenosas, que cuando son de origen neoplásico, son malformaciones de vasos sanguíneos de origen arterial o venoso, que pues literalmente son muchos vasos, es como un ovillo de vasos sanguíneos que están mal formados, tienen anomalías estructurales. Entonces estos, dependiendo de dónde estén, pueden causar problemas para la persona. Por ejemplo, si están en el sistema nervioso central otra vez, hay un tipo de malformación que se llama cavernoma. Bueno, esta puede causar hemorragia ahí y pues causar la muerte. Hay hemangiomas que salen en el hígado, por ejemplo, y pueden causar también hemorragia interna, etcétera. O sea, no necesariamente o no es absoluto esto de que no maten al paciente, pero por lo general no lo hacen. Sí, vamos a dejarlo así, como que generalmente no causan la muerte del paciente, y es a lo que nos referimos cuando hablamos de neoplasias benignas. Las malignas, sí, esas por lo general van a causar la muerte del paciente por pues distintos mecanismos que ahorita vamos a platicar. ¿Cuántos tipos de cáncer existen? Bueno, ¿a qué nos referimos con esto? No podemos decir 1, 2, 10, 20, sí, más bien a lo que nos referimos con cuántos tipos de cáncer es de qué variedades podemos encontrar. Sí, cuando hablamos de tumores hay que pues, prestar atención a su nomenclatura. Esta nomenclatura a veces puede ser un dolorcito de cabeza porque no siempre, no está todo como que muy consistente a veces. Por lo general sí. Entonces cuando vemos un tumor que tiene este sufijo oma al final, como leiomioma, fibroadenoma, adenoma, etcétera, que terminan en ese oma, entonces hablamos de un tumor benigno, ¿sí? Un tumor benigno. Cuando hablamos de tumores malignos, bueno, estos van a tener su denominación especial dependiendo de su origen. Por ejemplo, el carcinoma es un tumor de origen epitelial. El sarcoma es un tumor maligno de origen mesenquimal, perdón. El melanoma es un tumor maligno de origen melanocítico. El linfoma es de origen linfoide. El glioma es de origen glial, etcétera. Hay otros tipos que no estoy mencionando aquí. Sí, pero cuando escuchen, por lo general cuando hablemos de tumores malignos o de cáncer, vamos a estarnos refiriendo a estos que son los más comunes, los carcinomas. Pero si escuchan ustedes melanoma, o linfoma o glioma, fíjense cómo terminan en sufijo oma, pero no son tumores benignos, y esos son malignos. Pero hay que tener en cuenta el contexto nada más de qué tipo de tumor nos estamos refiriendo, para que no vayan a estar con la sospecha también de que cada que escuchen un tumor que termine en oma, a lo mejor es maligno, ¿verdad? No, por lo general son benignos, únicamente tenemos ciertas excepciones como lo vemos aquí. Hay otros tipos de excepciones que llevan una nomenclatura especial, que son los que vemos aquí a continuación. Por ejemplo, tumores mixtos, que ahorita vamos a describir bien. Tenemos también los blastomas, que son tumores de células inmaduras. Por ejemplo, el hepatoblastoma, el neuroblastoma, nefroblastoma, etcétera. Todos esos, aunque terminan en oma, son tumores malignos, ¿sí? Los teratomas, también otros que terminan en oma, ¿verdad? Pero estos son tumores no necesariamente benignos o malignos, son tumores de las 3 capas germinativas, o sea, del endodermo, el ectodermo y el mesodermo. Sí, surgen en los tejidos o vienen de células germinales, surgen pues en los en donde estén este tipo de células, por ejemplo en los testículos o en los ovarios, y nos pueden formar cualquier tipo de tejido, ¿sí? Cualquier tipo de tejido de las 3 capas o los 3 estratos germinativos. Y estos, bueno, no les decimos benigno o maligno, a estos les decimos maduro o inmaduro, dependiendo de ciertas características microscópicas que encontramos en el estudio del microscopio, pues valga la redundancia. Y tenemos otros también que ni siquiera son tumores, pero vamos a regresarnos a estos de aquí, a los tumores mixtos. Estos son tumores que tienen distintos componentes. Por ejemplo, el carcinoma adenoescamoso, estamos poniendo la palabra carcinoma antes. Entonces este tumor
tiene todos sus dos componentes malignos, adeno y escamoso. Quiere decir que tiene un componente glandular, ¿sí? No sé por qué estoy rayando tan... ya vi. Componente glandular y componente escamoso, de células escamosas. Pero ambos son malignos, ¿sí? En este caso, ambos son malignos. Adeno significa glándula, pues escamoso, su nombre lo dice, es de células escamosas. El adenoacantoma es un tumor diferente. En este tenemos un componente maligno que es lo de adeno, o sea, el componente glandular es maligno. Y tienen componente escamoso que es benigno, ¿sí? Escamoso benigno. Otro, como el carcinosarcoma, son tumores muy raros en los que tenemos una combinación de estos dos tipos de tumor, del carcinoma y del sarcoma, ¿sí? O sea que en los tejidos normalmente vamos a tener, prácticamente todos los tejidos vamos a tener las células que son las parenquimatosas y el tejido conectivo. Entonces, cuando hablamos de un carcinosarcoma, quiere decir que el tejido parenquimatoso o epitelial es maligno, pero también el del tejido conectivo es maligno. Entonces son dos tumores, como un carcinoma y un sarcoma, ¿sí? Y los tumores de colisión, que también son muy raros, estos son cuando en un solo órgano tenemos dos tumores distintos que surgieron de distinta población celular. Por ejemplo, vamos a poner el caso de un riñón donde tengamos un tumor del parénquima. Vamos a decir que este es un cáncer. Ya después vamos a ver qué tipos de cáncer surgen en el riñón. Pero también donde está aquí la pelvis renal, esta estructura, aquí nos saldría otro cáncer, ¿verdad? Y entonces tendríamos dos tumores. Este sería el tumor 2 y este sería el tumor 1. Tendría este riñón dos tumores de diferente familia, o sea, este es de las células del parénquima renal, este de acá, el tumor 2, es de las células que revisten la vía urinaria, y los dos son malignos, y ese es un tumor de colisión. Y finalmente les dije, estos que están al último no son ni siquiera tumores, los amartomas y los coristomas. Los amartomas son malformaciones, también llamadas así, del tejido. Agarramos los componentes normales de un tejido y los revolvemos, ¿verdad? Pero no es una proliferación maligna. Los revolvemos hasta hacer una masa. Por ejemplo, en la vía respiratoria, ¿sí? Hacemos una masa donde tenga revuelto componente del epitelio respiratorio, a lo mejor también glándulas submucosas, a lo mejor un poquito de cartílago, y está todo como que desacomodado, formando una masa, pero está creciendo pues con un ritmo normal, porque es una proliferación policlonal. Hay muchas familias de células ahí, entonces no es algo neoplásico. Y también los llamados coristomas o heterotopias. Esos son cuando encontramos un tejido fuera de su lugar normal, un tejido que tiene las características normales pero fuera de su sitio habitual, por ejemplo. Y esto se da por el desarrollo embrionario. Ya saben que hay órganos que se forman en cierta posición y después migran o se rotan y todo eso. Entonces pueden arrastrar células vecinas de otro órgano y llevárselas en su trayecto, y después tener un poquito de ese órgano que quedó lejos. Por ejemplo, hay un tipo de pues malformación del intestino delgado. Les llamamos divertículos. Esto es como una bolsita, como un saco en la pared del intestino delgado, así más o menos. Aquí estaría la otra pared con la mucosa, ¿verdad? Entonces, en estos saquitos podemos encontrar en el fondo a veces mucosa gástrica, por ejemplo aquí, mucosa gástrica, o podemos encontrar tejido pancreático, ¿verdad? Que sería normal, pero estaría fuera de su lugar. Entonces eso es una heterotopia. A veces encontramos también en el esófago, por ejemplo, islotes pancreáticos o
tejido del epitelio intestinal, aunque a veces también puede ser una metaplasia, pero pues sí se entiende, ¿no? O sea, es un tejido que está fuera de su lugar normal. Bien, seguimos entonces. Vamos a terminar con esta pregunta por el día de hoy. Vamos a cerrar esta primera mitad con esta pregunta: ¿qué características tienen entonces las células cancerosas? Sí, para ya en la próxima clase abordar ahora sí las diferencias entre un tumor y otro, pero ya más de lo que va a ver el patólogo, sí, lo que ve macroscópicamente y microscópicamente, y abordar también el proceso del diagnóstico. Entonces, las células cancerosas, bueno, tienen todas estas características en común. Ignoran las señales de control del crecimiento y proliferan rápidamente. ¿Sí? Entonces tenemos una célula cancerosa que rápidamente empieza a proliferar. No obedece esas señales para regular su crecimiento. Sí, tiene el ciclo celular ya descompuesto o descontrolado. Se escapan a las señales de muerte y adquieren inmortalidad. Entonces la apoptosis no les va a hacer efecto por lo general. ¿Sí? Esto está inhibido, entonces las células se vuelven virtualmente inmortales. No quiere decir que no se puedan matar, pero sí no van a envejecer nunca. Siguen replicándose y replicándose y replicándose, hasta que eventualmente algo sale mal en esas replicaciones. Ya después vamos a hablar de eso. Tienen una mayor tasa de proliferación que una tasa de muerte. Sí, acuérdense que cuando tenemos una masa de células que está proliferando, también hay células que se están muriendo. Sí, hay células que se están muriendo. Entonces, esto mantiene más o menos estable a la población celular. En el caso de las células cancerosas, esta replicación celular es mucho más acelerada, o tiende a ser más acelerada que la muerte de células. Entonces eso hace que se acumulen estas células, como veíamos en el pequeño dibujo que les puse al principio de la clase, hasta formar una masa, que esto es lo que le vamos a llamar tumor. Van a perder propiedades de diferenciación y realizar una función mínima o nula. Vamos a hablar sobre la diferenciación en la próxima clase, pero a lo que nos referimos en cuanto a la diferenciación es qué tanto se parecen a las células originales. Entonces, poco a poquito van a parecerse cada vez menos a las células originales de ese tejido, y su función también va decayendo hasta que llega el momento en que ya no hacen ninguna función, nada más están multiplicándose y multiplicándose. Son genéticamente inestables. Esto es bien importante porque tienen abolidos los mecanismos de control del ciclo celular, de reparación del ADN. Entonces van desarrollando nuevas mutaciones. Esto tiene dos efectos. Esto también aplica a las células neoplásicas en general, no nada más a las cancerosas. Cuando tenemos una célula neoplásica, dijimos que una célula neoplásica va acumulando mutaciones hasta que, acumula más mutaciones y más mutaciones hasta que se vuelve una célula cancerosa, ¿sí? Hasta que se vuelve ya una célula de cáncer. Pero esa célula de cáncer también puede seguir acumulando mutaciones. Cada que se divide, acumula más mutaciones y esto la va transformando. Por ejemplo, de ser una célula que es de estirpe epitelial, que la vemos así más redonda con mucho histoplasma, se nos puede transformar en una célula más alargada, como si fuera una célula de tejido conectivo. A esto le llamamos cambio sarcomatoide, o sea que parecen en vez de ser células de un carcinoma, parecen de un sarcoma. Esto lo vamos a ver más a detalle en la próxima clase. Pero esto también va haciendo que, aunque dijimos que todas las células son de la misma familia, dentro de un tumor encontremos una variedad de células diferentes. Todas están emparentadas, pero hagan de cuenta que todas tienen, por ejemplo, el mismo tatarabuelo, pero ya son diferentes familias. Así como ustedes tienen familias que son pues primos, ¿verdad? Están sus hermanos, pero también están sus primos y demás. Así estas células van teniendo diferentes familias que están emparentadas con ellas, pero ya son distintas. Entonces podemos encontrar células que se ven en un tumor a lo mejor más redonditas, otras más alargadas, otras tienen mucha actividad mitótica, o sea, están haciendo una replicación acelerada, otras pueden hacer una función, producir alguna sustancia, etcétera. Así no las vemos todas iguales.
Cuando tenemos un tumor, sus células van a ser diferentes, algunas de una región. Bueno, podemos tener una región que tiene ciertas características, otra región de ese tumor en el que las células van a tener otras características diferentes, y así. Y esto está dado porque las células, estas cancerosas, siguen acumulando mutaciones y eventualmente pues van cambiando, aunque sean de la misma familia, así que lleven, dijimos, el mismo apellido, son diferentes, ya no son iguales. Van a invadir localmente también. Esto lo vimos también en la descripción de nuestro pequeño dibujo del principio. Cuando tenemos un tumor que ya es maligno, este empieza a invadir, ¿sí? Empieza a proyectarse hacia el tejido que está alrededor para pues seguir ocupando más espacio, para ampliar sus dominios. Y también finalmente estas pueden viajar a lugares distintos. ¿Qué es lo que van a hacer? Esta célula cancerosa de aquí va a entrar a la circulación sanguínea. Aquí tenemos nuestro vasito capilar con una célula endotelial. Entonces esta célula cancerosa va a invadir este vaso sanguíneo, va a empezar a crecer aquí para formarnos un trombo tumoral, y eventualmente un pedacito de ese trombo se va a desprender como si fuera un émbolo. De hecho se llama émbolo tumoral, y se va a atorar en otra parte de la circulación y ahí puede empezar a crecer. Entonces eso nos va a dar un fenómeno que se llama metástasis, que vamos a explicar también en la próxima clase. Bueno, por hoy creo que es todo, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta, algo que no haya quedado claro en esto que hablamos en esta primera mitad de la clase. Ok, Natalia Verónica está levantando la mano. Dime, Natalia. Sí, profe. Sobre estas últimas células que cambian genéticamente, cambian como de funciones y de forma. Al principio también mencionaba que cuando un conjunto de células no son iguales en cuanto a su forma, entonces no es una neoplasia. Entonces, cuando ya se trata de cáncer o de una neoplasia y las células son distintas, ¿cómo sabemos que se trata de que fueron al principio de la misma especie o de la misma familia y después ya no cambiaron de forma, pero de una forma maligna? No sé cómo explicarlo. Sí, te entiendo, mira. Son de la misma forma, pero no. No, está bien. Es relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque antes de que se dé todo este cambio en las células, tú ya hiciste el diagnóstico de una neoplasia. O sea, ya lo reconociste, por ejemplo, como un cáncer de colon, un cáncer de pulmón, etcétera. Es hasta que haces tú el estudio completo de ese tumor, que tú vas a encontrar diferencias en la morfología de las células. Por ejemplo, bueno, rápidamente habíamos dicho que si teníamos, vamos a repetir, para no regresarnos, vamos a repetir más o menos el esquema del principio. Dijimos que si teníamos, vamos a poner 3 nada más. Si teníamos una mezcla de muchas células distintas, era algo policlonal. Aquí vamos a suponer que tenemos una neoplasia de estas células de color rosa. Entonces, estas células normalmente, o bueno, al principio van a ser, vamos a suponer que redondas, con núcleo central. Profe, no está presentando. Ay, perdón. Ya, de acuerdo. Gracias. Bueno, aquí está lo que les estaba explicando. Estas células empezaron a proliferar, entonces esto es una neoplasia, ¿sí? Una neoplasia. Al principio vamos a suponer que estas células son así, redonditas, como vemos aquí abajo, con su núcleo central. Pero conforme pasa el tiempo, como se siguen acumulando mutaciones, vamos a tener una población de células que sigue siendo así redondita como al principio, otras que son alargadas, por ejemplo, que tienen esta forma, otras por acá que a lo mejor están haciendo glándulas, ¿sí? Que están haciendo algo como esto, etcétera. No sé si me voy a entender. O sea, siguen siendo, fíjense cómo intencionalmente las puse del mismo color, porque siguen siendo de la misma familia de esta que está aquí originalmente.
No estamos metiendo más colores de células porque siguen siendo de la misma familia, pero ya tienen una forma diferente. Es por eso, es como el ejemplo que les dije, ustedes tienen pues primos, ¿verdad? Que llevan el mismo apellido, pero no son iguales las familias, ni las costumbres, ni el sitio donde viven muchas veces, la región, pues la ciudad o el estado. Entonces aquí pasa lo mismo, siguen siendo células que tienen el mismo ancestro, ¿sí? Que sería la célula original. O sea, si nosotros viajamos de reversa, vamos a dibujar con color negro. Si de aquí viajamos en sentido contrario, va a llegar al punto en el que todas estas células van a llegar a este ancestro original. Entonces todas son de una misma familia, todas son de una sola clona. Pero ya en el tumor, y esto obviamente lo vemos en tumores malignos, ¿sí? En los tumores benignos no se ve estos cambios o esta transformación de células, que un grupo está de un tipo, otro grupo está de otro tipo. Esto es en el cáncer, ¿sí? Entonces tú a lo mejor estás viendo, cuando haces tu diagnóstico inicial, estas celulitas de aquí, estas redondas. Pero ya cuando haces el estudio completo de la pieza, suponiendo que sea toda esta bola el tumor, vas a encontrar zonas a lo mejor como esta o zonas como esta de aquí abajo, y siguen siendo células pues malignas de la misma neoplasia. Ya no se hace aquí el estudio, o sea, de hecho cuando hacemos nosotros un diagnóstico de cáncer no hacemos ese estudio que se veía de la glucosa y sus de deshidrogenasa. Es un modelo experimental para demostrar que una neoplasia tiene origen monoclonal. Pero bueno, no sé si se entiende, o sea, estas células están todas emparentadas. ¿Sí queda claro, Natalia? Sí, perfectamente. Muchas gracias. Por nada. Están preguntando, a ver, espérame tantito, Eduardo. Están preguntando a través de YouTube en un varón cómo se perciben las clonas. Bueno, no sé si serán las clonas de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Si ese es el caso, pues en los varones nada más hay una, porque tenemos un solo cromosoma X, ¿sí? En las mujeres, como tienen 2 cromosomas X, o las personas de sexo femenino tienen 2 cromosomas X, pues ahí sí hay 2 clonas, y se puede determinar en una población de células qué tipo de clona tiene cada una. En el sexo masculino no se puede, hay nada más una. Bien, Eduardo Alberto, tenías una pregunta aquí a través de Meet. Sí, Doc, era respecto a la nomenclatura. Ajá. No me quedó muy claro en cuestión de cómo poder diferenciar entre un tumor benigno y uno maligno, porque pues ya ve que mencioné que todos terminan en el sufijo oma. Sí. ¿Es más relacionado hacia el área donde se encontró el maligno? ¿O cómo lo podemos diferenciar de una manera más fácil? No, bueno, gracias, Eduardo. No es por el área, es más bien, lo decíamos en una diapositiva anterior, es el comportamiento biológico, o sea, qué le va a hacer a la persona. Todavía no hablamos bien de eso, no te preocupes, todavía no acabamos de abordar ese punto en particular para distinguir un tumor benigno o no maligno. Eso de los nombres realmente pues es nada más cuando ya los tenemos identificados, o sea, que si tú sabes que un leiomioma es un tumor benigno y te dicen que una paciente tiene un leiomioma, o que tú tienes un leiomioma, porque también los hombres pueden tener, sepas que es un tumor benigno, ¿sí? Pero no nos fijamos en el nombre nada más, o sea, de hecho eso es lo que viene al final, ya que identificamos todos los componentes del tumor, su morfología macroscópica, microscópica, la clínica que presentó el paciente y todo, es entonces cuando se encasilla todo eso en un nombre. Ya se dice, este tumor es esto, un leiomioma, un fibroadenoma o un carcinoma, ¿verdad? Etcétera. Pero eso va hasta el final, o sea, eso es nada más cuando ya los tienes identificados. Para que no haya confusión en las nomenclaturas, nada más es, les decía, apréndanse cuáles son las excepciones. Para que no piensen, por ejemplo, si escuchan en el futuro que un paciente tiene un melanoma, que es un tumor benigno porque termina en noma, si esa es una excepción. De hecho, hay algunos libros y de patología y algunos patólogos que usan el término de melanoma maligno como para hacer énfasis
de que es un tumor maligno. Realmente no hay melanoma benigno. Si todos los melanomas, lo vamos a ver cuando hablemos de tumores de la piel, todos los melanomas son malignos, pero esta es una excepción a las reglas de la nomenclatura. De todos modos, es más fácil que se aprendan las excepciones, ¿sí? Melanoma, linfoma, glioma, todo lo que termine en blastoma, hepatoblastoma, neuroblastoma, etcétera, todo eso es maligno. Teratoma, bueno, depende si es maduro o inmaduro. Y ya de ahí en más, pues todo lo que termine en oma generalmente va a ser benigno, sin importar el lugar donde se encuentre. ¿Sí queda más o menos claro, Eduardo? Sí, doctor, todo claro. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra duda que haya quedado pendiente en Meet o en YouTube? No, doctor, ninguna. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Una disculpa para todos por los inconvenientes que hubo al principio de la clase, pero ya vi cuál es el problema y ya la próxima no vamos a tener este inconveniente. Entonces, por hoy sería todo. Nos veríamos el próximo sábado a las 8 de la mañana para terminar este capítulo de neoplasias, y la próxima semana vemos el de enfermedades infecciosas. Cuídense mucho, pasen bonita noche, que descansen y nos vemos aquí el sábado. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, Bye. profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Bye.